distintas revistas de vino especializadas en la revista La Cave, pero lamentablemente las revistas se han ido terminando, se han ido cerrando. Tuve durante mucho tiempo con mi marido un sitio web que se llama Apuntes de Sobremesa. Después lo cambié a De Sobremesa porque mi marido me abandonó en esta tarea de la escritura. Y yo me abandoné a mí misma también, porque la verdad es que cuesta mantener un sitio activo y yo hago un montón de otras cosas, hago traducciones, hago textos para Viña, hago distintas cosas, entonces la verdad es que se ha ido quedando, pero estoy visible en Instagram, en Harriet de Chile, porque soy chilena a pesar de la facha y el nombre. Y ¿cómo se llama? Tengo también un Instagram que es de sobremesa, que trato de mantenerlo lo más activo y lo más, digamos, para poder comunicar un poco más de estos temas. Y tengo también un Facebook de sobremesa, así que está un poco visible por ahí. Yo escribí además un libro que se llama Vinos de Chile, que lo publicamos con la editorial Contrapunto, así que está disponible en todas las librerías de la editorial Contrapunto. Y es un libro que recoge en el fondo una visión de Chile desde sus distintos valles. Y tiene mucha información, es un libro que está pensado para gente que quiera aprender un poco de vino y para gente que sepa bastante. Así que los dejo invitar. Un libro muy bonito además, bonito para hojearlo, para regalar, porque tiene muy lindas fotos de distintas partes de Chile. Qué interesante, ¿eh? Habrá que hacerle, de repente, asociando la genealogía a los vinos. Yo creo que hay mucha relación, ¿eh? Bueno, a mí me interesa especialmente o sea, me uní a esta conferencia, a esta charla, porque yo estuve durante un tiempo investigando a la familia Osa, que son los dueños de la Viña La Rosa, de Sofruco y todo. Íbamos a hacer un libro sobre la historia de la familia, y también está relacionado con Alhué, porque Alhué y todo ese sector de alguna manera fue parte de la primera encomienda que se entregó en Chile a Inés de Suárez, que se la entregó Pedro de Valdivia precisamente, que era una encomienda gigantesca, llegaba prácticamente desde aquí, del sector de toda la parte aledaña de Santiago, hasta Teno, tengo entendido, y de ahí hacia la costa, no sé, es lo que yo... Se le arrancó un poco, pero ¿qué le vamos a hacer? Pues, claro, lo agrandé. Sí, bueno, una pequeña precisión nomás. Las encomiendas no son de territorio, ¿eh? Esas son mercedes de tierra. Claro. ¿Eh? Claro. A veces van unidas una merced con una encomienda, sí. pero bueno, pero ahí hay una gran repartición. ¿Cómo se fue subdividiendo? Bueno, llegaba precisamente también hasta el Hue, y hay en Peumo hay la iglesia, la parroquia de Peumo tiene un bien interesante historial de los orígenes de la hacienda. ¿Cómo se llama la hacienda primero? No era La Rosa, sino que Codao. Codao. Y Codao fue, digamos, también se fue subdividiendo, por supuesto, hasta llegar a lo que es hoy día, pero también tiene una historia bien interesante desde el padre de no sé si don Ambrosio Higgins o el padre, o sea, el abuelo de Bernardo Higgins, tuvo algo que ver con la propiedad esa de la hacienda Codao. Y hay mucha historia ahí. Hay mucha historia que yo he logrado investigar. No me he metido en los archivos, pero he logrado investigar cosas bien interesantes. Tiene que asesorarse por los genealogistas, eso le vamos a ayudar bastante. Ya. Sí. Vamos partiendo de que es de Alhué, pues ahí tiene todos sus ancestros en Alhué, parte importante de ellos, sí, la conoce de memoria. No sé, ¿qué opinan ustedes? Yo creo que ya es hora. Podemos ir partiendo, sí. ¿Cierto? Sí. Bueno, yo también avisé a algunos amigos de mi grupo de cata, ya veo uno en línea, Martin Champagne, y creo que se conecten otros. Les cuento que también yo estoy investigando un poco la historia del vino, pero no tanto desde el punto de vista genealógico, sino que
de las regulaciones de control de precios y impuestos que además permiten dar fechas a botellas que están circulando principalmente en los años 60, 70 y no tenían el año de cosecha indicado en la botella. Entonces estamos también con ese grupo, tanto investigando estas botellas como también catas de vino antiguo cuando podemos pillar algunas botellas bien guardadas. Creo que por las catas ahí has tenido harta investigación. Sí, bueno, lo primero, Mira, ¿no? poco el vino, se lo toman. Está muy bien. No soy, Parece, claro, entonces... yo no soy coleccionista, yo me los tomo, sí. Perfecto. Oye, El mundo práctico, nada de teórico. mira, habemos más de 40 personas ya conectadas. Creo que tenemos un público que está muy interesado en esto. Así que, don Cristian Cofré, voy a hacer el avance con, no sé si lo hago yo o lo haces tú, Cristian. Sí, bueno, el título de la charla, por si no recibieron la invitación anteriormente, antecedentes históricos sobre el aguardiente y el pisco en Chile, siglos XVII-XVIII, por Cristian Cofré y Daniel Stewart. Ahí la pusieron en pantalla Perdonen, la y otra presentación. cosa, una moción de orden público, que todos, Sí. por favor, silencien sus micrófonos. Bien, queda con la palabra Cristian y Daniel. Aquí escucho. Ok, espérame un segundo que estoy tratando de... Ahí sí. Estamos entonces. Bueno, gracias por estar acá. Para nosotros, para Daniel y para mí, es un gusto estar presentando este tema, que en realidad fue una investigación de largo aliento. Entonces, verla publicada recientemente, de alguna forma, también fortalece lo que estábamos haciendo. Y además, como vemos que los caminos se cruzan, ¿no? De la historia local, la genealogía, e incluso podemos llegar a temas tan interesantes como en este caso vamos a tocar, que dice en relación con el pisco. Nuestra presentación se va a enfocar principalmente en el estudio que presentamos y vamos a tocar algunos tópicos un poco anexos sobre el aguardiente, en particular en el país, en la zona sur también, y vamos a, en el fondo, seguir la misma línea del paper que publicamos y que en el fondo tiene todo un correlato hasta concluir ciertas cosas interesantes. Bueno, el artículo que publicamos con Daniel se llama Viña, Alambiques y 25 botijas de pisco, Alhué 1717. Fue publicado en mayo, en la edición de mayo, la revista número 20 de la revista Rivar, que es una revista indexada de historia, que es la revista de Iberoamericana de Viticultura, Agroindustria y Ruralidad. ¿Y de qué trata? ¿O de qué trata el artículo? Básicamente el aguardiente, con el contexto del aguardiente, y para que lo entendamos un poco, el aguardiente es simplemente el destilado de uva. En el occidente aparece con notoriedad alrededor de la Edad Media, con una influencia árabe, porque se necesitaba cierta maquinaria para poder destilar eficientemente. Y aparecen entonces los primeros que toman conciencia del alambique o la alquitara, que eran estos instrumentos que permitían destilar, fueron los alquimistas, porque también veían que sacaban un producto que podrían incluso ser algo así como el elixir de la vida. Como decía Arnau de Vilanova, el mismo Ramón Llull también se interesó en esto, en el sector este de la península ibérica, siglos XIII, por ahí, ¿no? Y luego, la destilación fue permanente en Europa,
en particular, y recién en los siglos ya XIX y XX aparecieron denominaciones de orígenes con las que los países van resguardando los productos que van generando. Salió el Armagnac, el Oporto, el Pisco, el Brandy de Jerez. Respecto de la viticultura y los estudios que se han hecho en Chile, hay varios autores que han trabajado el tema. Fundamentalmente rescatamos a Juan Guillermo Muñoz, nuestro socio que todos recordamos, ¿cierto? José del Pozo, Claudio Cay, Armando de Ramón. En fin, son varios autores que se han dedicado a estudiar las viñas y el mundo del vino en general. Y en particular también hay algunos estudiosos que han mirado, porque viene de la mano prácticamente, el aguardiente. Y particularmente en el año 2016, Pablo Lacoste, un profesor de la Universidad de Chile, después de muchos años de investigación, publicó un libro un poco controversial, ¿cierto?, por su título, pero que lleva por nombre El Pisco nació en Chile, y su argumento se basa naturalmente en el estudio que él realizó sobre esta materia, donde trabajó con un equipo de alrededor de 15 historiadores. Cada uno de los capítulos del libro es además un paper en sí mismo, digamos, que fue revisado por pares, en el fondo, tiene el rigor científico para publicarse. Y una de las cosas interesantes sobre esta materia es que uno de los descubrimientos y hallazgos que presenta, que ya había sido analizado por otros profesores como Hernán Cortés, por ejemplo, es que había 3 botijas de pisco en la hacienda La Torre, en el Valle de Elqui, en 1733, a la muerte de don Marcelino Rodríguez Guerrero, que era el administrador de la estancia. ¿Y por qué esto es relevante? Porque sitúa justamente en esa fecha y en la hacienda La Torre del Valle de Elqui el origen del pisco en Chile. Y un poquito más ambicioso aún, el pisco en general, porque es hasta entonces el documento más antiguo en que se ocupa la palabra pisco para referirse al aguardiente de uva. Daniel. Gracias, Christian. También cuando queremos estudiar lo que es el aguardiente y el pisco, tenemos que usar lo que está en el Archivo Nacional. Y obviamente no hay ninguna categoría del tema, entonces siempre encontramos referencias vagas en documentación sobre haciendas, sobre personas, tanto en la audiencia, cafetería general y fondos varios. Y quise dar un ejemplo, a ver en la próxima imagen, por de la región de Concepción. Hace unos 40 años casi, el profesor Julio Retemal publicó un artículo sobre la hacienda de Quilacoya, donde había una pelea sobre la producción de vino. Y esa pelea era un caso judicial que duró casi 10 años, tenía casi 500 fojas, y uno al leer las fojas se daba cuenta de que un lado del caso judicial estaban acusando que la viña producía más uvas que lo que estaban produciendo de vino. Y estaban mostrando la cantidad de uvas que producía y no había una relación alguna sobre la cantidad de vino que realmente producía. Y ahí se dieron cuenta con los testigos que el dueño de la hacienda estaba usando todas las uvas que sobraba para hacer aguardiente. Y lo estaba haciendo, no a la mala, pero estaba haciéndolo como de siempre y vendiéndolo en Concepción. Y al ver esta pista se dieron cuenta de que casi todas las grandes viñas del sur había producción de aguardiente que usaba todas las uvas que sobraban, porque producir más tinajas para poder guardar el vino no era rentable, pero sí era rentable producir aguardiente para los soldados, los oficiales, y eso era desde el siglo XVII. Entonces ya tenemos claro que existía una producción notorio de aguardiente con alambiques, con estos mismos métodos de producción que usan hoy en día, y era algo que era desde la frontera hacia el norte, y desde por lo menos a mediados del siglo XVII
ya estaba bien puesto y había personas que venían desde La Serena a Concepción y después hacia el norte. Entonces, la idea de investigar lo que es el aguardiente nace de esa idea de que está ahí, está obvio a la vista y es algo que se producía localmente. Y esto nos lleva realmente al norte, al Güey y La Serena. Y justamente, sí, una de las cosas que vamos a ir evidenciando en el transcurso de esta exposición es que justamente el aguardiente en la zona central de Chile tiene una historia que había sido estudiada en parte, pero que en esta oportunidad profundizamos. Y una de las cosas que hay que tener en cuenta para que exista el aguardiente es que se necesitan al menos 3 elementos sin contar la mano de obra. Naturalmente necesitamos la mano de obra porque, y sobre todo en aquella época, no había ningún proceso de industrialización, todo se hacía a mano. Así es que esta mano de obra en las estancias era de suma importancia, pero además necesitamos algunos elementos para que se produzca el aguardiente. El primero tiene que ver con los viñedos. Si no hay viñedos, es imposible que haya ni vino ni destilado de uva. Y los alambiques, porque son el artefacto que se necesita para poder destilar. Y las botijas. ¿Por qué las botijas? Porque son el tercer elemento relevante, ya que en ellas se almacena el aguardiente, pero también se puede transportar. Y respecto del aguardiente en la zona central de Chile, había viñedos ya en 1558, cuando Rodrigo de Araya declaró haber fabricado vino. Y sobre los siguientes años, bueno, en toda América, naturalmente, tras la llegada de los europeos, de españoles, se comenzó a producir vino. O sea, era muy abundante la producción porque el vino era uno de las bebidas que naturalmente tomaba todo el mundo. No había ni Coca-Cola ni nada. Entonces, en realidad la bebida que ellos tenían era el vino. Y de ahí que se produjera para consumo interno y propio de la chacra, del solar o de la estancia, como para venderlo también. El padre Ovalle, siempre tan animoso con el pueblo chileno, fue nuestro primer encargado y embajador, ¿no? Mucho marketing nos tenía mucha buena, ¿no? Entonces decía que los vinos que producíamos acá eran como el agua, tan claros y cristalinos, por lo bueno que eran, ¿no? Y por otro lado, hacia 1700, había alrededor el 19% de los solares que había en Santiago, había una viña, y si uno mira las estancias colchagüinas, uno se da cuenta que en realidad esto era muy, pero muy, muy común. Como les comentaba, prácticamente era una necesidad, entonces por lo mismo era muy básico en la alimentación de entonces y por lo mismo estaba en todos lados. Los alambiques son este artefacto que permitía la destilación. Gracias a los alambiques, o también llamadas alquitaras, uno podía destilar. ¿Y cómo lo hacía? Primero, tenía un fondo o caldera donde se ingresa el mosto o el burujo de la uva o incluso el vino, y ya está todo eso fermentado, y a través de un proceso de ir calentando la parte de la caldera, ¿no? Este fondo, los vapores del alcohol empiezan a subir, se evapora el alcohol porque además tiene un punto de ebullición menor que el agua, entonces con menos temperatura ebulle, y llegan hasta un lugar que se llama la cazoleta, que está acá, en la cabeza de este alambique, y de ahí se conecta a un cañón o un tubo que va a parar una enfriadera, que está acá. Y en esta enfriadera hay una especie de serpentín donde
se va condensando nuevamente este vapor que subió y va de nuevo decantándose y volviéndose líquido, de tal manera que luego cae a gotas el aguardiente. Ese es el proceso y por eso es tan importante tener alambique, porque de otra forma era muy complicado poder destilar, o sea, obtener el aguardiente que tanto, digamos, se quería y se utilizaba. Y los alambiques, en particular en Chile, data desde 1586, cuando en el solar de María de Niza se encontró un alambique. Y desde ahí en entonces, en la investigación nuestra, comenzamos a buscar más alambiques, la presencia de alambiques, sobre todo en la zona en torno a Santiago y Colchagua, y descubrimos también que estos alambiques, que eran de cobre, debieron ser en su mayoría fabricados en Coquimbo, donde había especialistas, artesanos especialistas en la elaboración de cobre labrado. Y documentalmente al menos sabemos que desde 1650, seguramente desde antes, había fabricación de alambiques con este cobre labrado, porque en 1650 un viajero obtuvo una gran oferta de un cobre de alambique a 35 pesos y lo trajo a Santiago. Y de hecho lo que uno ve también es que de la región de Coquimbo, y particularmente el cobre en general, estaba presente en muchas estancias, a través de ollas, sartenes, enfriaderas, etc. Una serie de elementos que todas las haciendas tenían. O sea, es muy frecuente encontrar este cobre labrado. En otros lugares se destilaba con falca, que era una tecnología bastante más rudimentaria, porque justamente no tenían este acceso que tenemos nosotros acá en Chile de tenerlo desde Coquimbo. Y entre 1586 y 1722, que fue el espacio temporal que nosotros dedicamos para este estudio, encontramos 27 alambiques y 17 en el siglo XIX. Para tener un contexto, en Coquimbo, en la zona de Coquimbo y en la zona de Mendoza y San Juan, se han encontrado hasta hoy, durante el siglo XVII, 5 alambiques en cada lugar. No hay más que eso. Entonces, tener 17 en el siglo XVII, justamente, parece también ser muy interesante, porque en el fondo refuerza que en la zona central de Chile el tema de la producción de aguardiente era relevante. Y esa es también, creo yo, una de las ganancias que obtenemos con este estudio. Asentar, digamos, los términos de, en torno a la zona geográfica de Santiago y Colchagua, la costumbre de destilar. O sea, algunos estancieros tenían más de un alambique. Por lo tanto, sin duda que producían de una forma un poquito más industrializada. Las botijas, que yo les comentaba, era un envase multipropósito, porque en realidad como concepto de botija servía para almacenar muchas cosas, digamos, para transportarla, la miel, la aceituna, también se podía transportar el vino, desde luego el aguardiente. Y la doble funcionalidad con respecto al aguardiente es que además de almacenarla, se podía transportar. Y se necesitaba para construirla alfarero, quienes la hacían, ¿no? En estos hornos donde se cuecen todas estas piezas de greda. Y una de las características de las botijas es que se necesita apoyar en un lugar. No es como la tinaja, que tiene un fondo plano donde que llega al suelo y por lo tanto se puede estabilizar. En la botija no, la botija se necesita apoyar contra una pared, por ejemplo, que la sostenga. No es estable. Y lo otro es que también se necesita embrear para que el licor no tome un mal gusto, digamos, y se pueda preservar bien. Y la parte de arriba de las botijas se tapaba para
para el transporte, se sellaba. Se hacía un tapón arriba y se sellaba para que pudieran transportarse o por carreta o por mulas, como encontramos los casos en esta investigación. Otro... Bueno, lo otro es que está un poquito lento mi computadora, algo le pasa. Lo otro es que, bueno, las primeras botijas hacia América llegaron desde España, y durante el siglo XVI muchas de esas botijas que venían desde España venían vacías para comerciar en América, y le llamaron al comienzo botijas peruleras o del Perú, justamente porque esa era su dirección, hacia allá iban hacia allá iban. Y posteriormente este tipo de botijas se fueron produciendo también en América, en Perú, en otros lugares, y también fueron conservando ese nombre. Y luego estas botijas se fueron fabricando también acá. De hecho, hay un litigio en 1605 en que el Cabildo de Santiago tuvo que intervenir porque estaban haciendo botijas que tenían un grosor más amplio y por lo tanto la cavidad era inferior, la capacidad de estas botijas era inferior, y eso ¿qué es lo que hacía? Que en vez de que tuvieran una arroba de capacidad, en realidad era menos, y en el fondo se adulteraba para estafar a la gente. Entonces, desde esa fecha también el Cabildo tuvo que intervenir para que se regulara de mejor forma la construcción la elaboración de estas botijas. Y hornos para coser loza de diverso tipo, al menos desde 1591, Jerónimo de Molina ya tenía un horno. Y en el siglo XVII uno destaca a los indios de Talagante, que que continuaron durante toda la colonia. María Graham incluso los menciona cuando estaba en Chile ya en 1820 y algo, ¿no? Y la Ollería, que era esta fábrica de los jesuitas, que también naturalmente producía y abastecía de loza a todo alrededor. Entonces, como para hacer una recontextualización, un resumen de lo visto, tenemos entonces que en la zona central de Chile, el aguardiente cumplía con todas al menos las tres cosas necesarias para que hubiera aguardiente, ¿no? Que estén los viñedos, que estén los alambiques, y además que haya fábricas de botijas. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que era autosustentable o autosuficiente. No necesitábamos de ninguna parte, no se necesitaba en ese entonces de ninguna parte obtener las cosas. Los alambiques sabíamos de dónde obtenerlos, probablemente la mayoría debió haber sido, si no todos, desde Coquimbo. Las botijas se abastecían desde el sector central, y como les decía, en el caso de los viñedos, estaban por todos lados. Y si hacemos un zoom en esta zona central hacia el lugar de Alhué, nosotros vamos a mirar algunas cosas. Lo primero es que, bueno, Alhué está ubicado acá en este mapa, en este valle donde pasa el estero de Alhué. Y si se fijan, está rodeado de serranía, o sea, son exclusivamente cerros. Acá hacia el norte está Melipilla, un poco hacia el noreste está Santiago, y hacia el noroeste está Valparaíso. Eran los mercados donde los estancieros de Alhué, la estancia de Alhué incluía todo el valle hasta Santa Inés, que era de los mercedarios. Actualmente, esta estancia de Alhué tradicional, que es la que comienza en el siglo XVI y llega a 1722, que es el marco de esta investigación, ocupaba lo que es actualmente la comuna de Alhué en la región metropolitana y parte de la comuna de Las Cabras, que está ya en la sexta región actualmente.
Esa es la disposición. Entonces aquí está el río Cachapuala, Castapeumo, Pichidegua, etc., ¿no? Toda la zona de Santiago y Colchagua. Algunos hitos de la estancia, como para entender cómo fue el tema de la propiedad, etc. En este caso, en 1544, que era una de las referencias que comentaban antes, ¿cierto? Se encomienda al cacique y al balalhue a doña Inés Suárez, que era una encomienda, digamos, no era una merced de tierra, pero es la primera mención que se da a este valle y a este lugar a través de su cacique. Pero en 1599, el capitán Fernando Álvarez de Bahamonde, que había llegado en 1576 en la expedición de Lozada y Lozano, compra el valle hasta Santa Inés, porque después lo disputan con los mercenarios, por unos paños verdes, ¿no? de Valleta. ¿A quién le compra esta propiedad? Al cacique principal de este valle de Alhué. Entonces, lo que hace él es hacerse de la propiedad a través de la compra, porque naturalmente lo que debió haber ocurrido es que debió haber recibido alguna merced y él la legitima a través de esta compraventa. Y en 1609 fallece, heredan entonces la estancia a sus hijos, y particularmente su esposa, doña Beatriz de Guzmán, que vivió muchos años y fue muy activa, se hace cargo de la estancia, y alrededor de 1650 la toma en propiedad el hijo de este matrimonio entre Fernando Álvarez de Bahamonde y Beatriz de Guzmán, llamado Jerónimo de Bahamonde. Es él, o gracias a él, es que esta estancia comienza a llamarse como San Jerónimo de la Sierra, que es prácticamente el nombre con que va a ser conocido hasta bien entrado el siglo XVIII. De hecho, la villa que se funda en este lugar en 1753 se va a llamar la Villa de San Jerónimo de la Sierra de Alhué. Y acá en 1662 llega un comprador, un general llamado Juan Ruiz de Peralta, general porque tiene que haber sido corregidor de algún lugar, que estuvo en La Serena durante un buen tiempo, y adquiere esta propiedad en nada menos que 20.000 pesos. 20.000 pesos para esa época era un dineral, mucho dinero, y entonces comienza a trabajar la estancia, hace, por ejemplo, se dedicaban, como la mayoría de las estancias del siglo XVII, a la producción ganadera. Entonces fabricaban y producían cecina, cebo, cueros, porque también tenían una curtiduría, tenían molino de pangue, molino de trigo, etc. Era una estancia bastante grande, y en 1677 fallece Ruiz de Peralta, y la estancia entonces la heredan su hijo y también su esposa. Y en 1694 sale a remate la estancia porque no pagaron los corridos de un censo, y también y la remata Aventura de Camo, y no son capaces de retenerlo en la misma familia, porque ahí intervino en forma muy oscura un oidor de la Real Audiencia, que en el fondo lo que hizo fue justamente en la práctica quitarle esta propiedad a los Ruiz de Peralta y dársela a Ventura de Camo. Hubo litigio bastante largo, porque recién en 1702 lograron reintegrar esta propiedad a manos de a la familia del Juan Ruiz de Peralta original que había comprado, y la adquirió su hijo, Juan Ruiz de Peralta, llamado igual que el corregidor anterior, pero la adquirió con los dineros que le pasó Bartolomé Pérez de Valenzuela, que era su cuñado. Entonces, en la práctica, y lo reconoce el mismo Juan Ruiz de Peralta, el dueño de la estancia era don Bartolomé Pérez de Valenzuela. Él fallece en 1717 y la estancia la heredan sus hijos y su esposa, y en 1722 se termina la participación de la partición de los bienes que quedaron a la muerte de Bartolomé Pérez de Valenzuela, y desde ese entonces
se divide esta gran estancia que cubría todo el valle en sus hijos, bueno, y lo que le correspondía a la esposa, digamos. No es que herede la esposa porque ella ya era dueña de una parte de la estancia, pero lo que le correspondía a ella. Y entonces, nunca más, naturalmente, la estancia volvió a tener el tamaño anterior. Sus hijos vivieron, qué sé yo, y murieron allí mismo también, y pasaron muchas más cosas durante el siglo XVIII. Respecto de las cosas que nos interesan para ver esto, lo de la viña, ¿no? Perdón, lo del aguardiente que conversábamos y la presencia de él. Tenían viña, claro, como les decía, la mayoría de las estancias tenían viña. Esta es una estancia muy grande, y cuando se vende la estancia en 1662, ya había una viña ahí plantada. Esto era bastante natural, lógicamente, algo muy esperable. En 1677 estaba la viña con una viña que da fruto, o sea, que estaba funcionando, y había tinajas de vino, qué sé yo, botijas, sin apellido, sin nada, solo botijas. Y también en 1717 la viña tenía alrededor de 6.700 plantas que se decían de buena calidad. Y en 1718 había 4.250. Si se fijan, en 1717, cuando fallece don Bartolomé Pérez de Valenzuela, se descuidó la viña, y al año siguiente ya estaba con plantas pasmadas, con una serie de dificultades. Y en cuanto a los principales productos que tenía la viña, los vinos, el vino, la producción de la viña bordeaba los 195, 200, 180 arrobas de vino anuales. Lo que están con asterisco acá son las cantidades inventariadas, ¿no? No es la producción, sino lo que había al momento de ir a ver la viña. Entonces podemos hablar de que alrededor de los 200 arrobas de vino en la que producía la estancia. Y el vino que producían era vino claro también. Respecto de los alambiques, como decíamos, el segundo elemento que se necesita para producir aguardiente están los alambiques. Y en 1677, cuando fallece Juan Ruiz de Peralta, aparte de todo el cobre labrado que tenían 2 alambiques de 70 libras cada uno, que estaban en la estancia y ya estaban funcionando. Así es que desde esa época, desde luego y por lo menos, debieron haber producido aguardiente. Como les decía, Juan Ruiz de Peralta estuvo viviendo también en Coquimbo, en La Serena en particular, así es que me parece muy natural que estos alambiques también provinieran de allá. En 1717 había 2 alambiques, pero estos 2 alambiques, que eran los mismos de 1677, es decir, 40 años después de 1677, en 1717, había estos 2 alambiques que ya estaban rotos, inservibles, es decir, de tanto uso ya en realidad no daba para allá, no daban para más. Pero ya habían adquirido un alambique nuevo que tenía una capacidad similar a la que sumaban los otros 2 alambiques viejos. Esto habla también de la mentalidad de seguir con esta producción. En el fondo no era algo aislado, no era que un año quisieran hacerlo y otro año no, digamos, esta instalación que había y todo era para regularmente generar aguardiente. Y como les decía, se ocupaba el vino claro, pero en algún momento tampoco era de muy buena calidad este vino, se evidencia, y lo natural sería que se ocupara el vino derechamente para la destilación, que es una forma de, en el fondo, de ocupar este vino malo, que no era muy bueno para tomarlo, mejor lo convertían en aguardiente. Por otro lado, el tercer elemento que habíamos comentado desde el comienzo, respecto de la producción de aguardiente, son las botijas, ¿no? Y en 1677 había 6
6 botijas en esta estancia, pero en 1717, en la bodega de la viña, porque esta bodega estaba exactamente al lado de la viña, como se describe, incluso se describe una pirca que la circundaba, por un camino se llegaba fácilmente a la bodega. Lo único que había dentro de esa bodega eran tinajas, algunas que tenían vino, otras que estaban vacías y otras que estaban quebradas, y 25 botijas de pisco. No había nada más en la estancia. Entonces, esto desde luego es uno de los otros aportes que podemos hacer con este trabajo, porque en esta oportunidad, para los 2 productos que había en la viña, que eran el vino y el aguardiente, había las tinajas para el vino y las botijas de pisco, naturalmente para el aguardiente, y por lo mismo representa entonces, este documento es la más antigua presencia de la palabra pisco para referirse al aguardiente de uva en el mundo, no solo en Chile, porque en realidad lo que en el fondo uno tratamos de mostrarle ahora también es que en el anterior trabajo del profesor Lacoste, muy bien referencia que en 1733 se encontró esta presencia de las 3 botijas de pisco en la Hacienda La Torre, y este es de 1717 y en el Valle Central de Chile. Entonces, siguiendo la misma argumentación, este entonces sería el documento donde el pisco se menciona por primera vez. Hasta ahora. Esto va a tener más historia, yo espero. ¿Qué podemos decir de estas botijas? Que eran un poquito más pequeñas que las usadas típicamente. Estimamos que puede ser de media arroba porque su avalúo era menor. Y como curiosidad o algo más que podría ser incluso un poco anecdótico, podríamos decir que eran botijas de pisco tamaño, ocupando el pisco como la parte o una parte pequeña de algo, que es una de las definiciones que también rondan por ahí, pero del español, ¿no? Y por último, las botijas quedaron en posesión de la viuda de don Bartolomé Pérez de Valenzuela, llamada doña Agustina Ruiz de Peralta, en 1722, cuando fue la partición de los bienes, y después, haciéndole un seguimiento, no se hallan nuevos antecedentes de estas botijas en la estancia en años posteriores. Y una de las cuestiones que quizás hace sentido por qué las botijas podían ser pequeñas es que también es muy compleja la ubicación del web para el transporte de lo que sea. Es una serranía bastante impactante, digamos, el valle es muy pequeño y entonces la viña está ubicada en este sector, entonces lo más natural es que siguieran un camino de mulas, de rastro de mulas, hasta llegar a la altura de Chocalán, acá arriba, y cruzar vadeando el río Maipo, para después alcanzar o Santiago o Valparaíso, que eran los mercados donde destinaban sus productos. El río Maipo también era un río muy peligroso, ¿verdad? La evidencia que nos muestra el archivo parroquial de San Pedro de Melipilla es bastante fuerte en cuanto a la cantidad de personas que fallecieron ahogadas, ¿eh? Así es que era complejo, no era tan fácil. Y respecto a la difusión, ¿qué pasó que parece un evento quizás hasta aislado, ¿no? Que el registro documental del norte, del Valle del Elqui, que se refuerza porque durante el siglo XVIII también se encontraron otras botijas de pisco en esa zona, y de repente en la zona central de Chile aparecen estas botijas. Y suena para investigarlo, ¿no?
Pero vamos a agregar un elemento que podría ser interesante, yo creo que sí, y es que al fallecimiento de don Bartolomé Pérez de Valenzuela, su funeral lo pagó don Marcelino Rodríguez Guerrero. Además, él pagó mandas que dio el difunto su testamento, particularmente algunos pesos a sus hermanas. Marcelino lo pagó su bolsillo, y tenía, desde luego, una relación también comercial con la familia de Bartolomé Pérez de Valenzuela, puesto que tenía la tienda en Santiago donde llegaban los productos también de la estancia del web. Y este personaje es bien interesante, ¿no? Porque Marcelino, además, en 1723 ya era corregidor en La Serena, ¿sabes? Tenía una tienda en Santiago, vivía en Santiago, tenía tratos comerciales con el estanciero del web, y más que comerciales, bastante cercanos, porque para que pague el funeral, digamos, tiene que haber sido alguien bastante cercano también, ¿no? Tiene que haber una relación de amistad. Y en 1727 estaba trabajando en la Hacienda La Torre, y en 1733 se encontraron estas 3 botijas de pisco en la Hacienda La Torre a la muerte de don Marcelino Rodríguez Guerrero. Es decir, la misma persona que era muy cercana a la familia de Bartolomé Pérez de Valenzuela, con la que intercambiaban y tenían tratos comerciales, también se halló en el siguiente momento histórico donde se encuentran botijas de pisco en el país. Por lo tanto, al menos es llamativo. Hay que recordar también que no todo se pagaba con dinero en efectivo, sino que también uno podía pagar con especies. Y podríamos decir que la familia de los Valenzuela le estaban debiendo a un Marcelino. Todo puede ser. Y para entender un poco también que no solo era una relación comercial o incluso solo de amistad, había también un parentesco, lo que refuerza un poco lo que uno entiende que ocurre cuando se hacen tratos comerciales al interior de la familia. O sea, naturalmente hay una suerte de confianza al estar al interior de una familia para hacer los negocios. Don Bartolomé Pérez de Valenzuela, que está acá, era el dueño de la estancia y es el que fallece en 1717. Y su hija Francisca era tía política de la esposa de don Marcelino Rodríguez Guerrero. Entonces era la tía política de Marcelino Rodríguez Guerrero. Y además la nieta de don Bartolomé era concuñada con Marcelino Rodríguez Guerrero. Entonces, como se puede observar, también había un parentesco político. De ahí que hubiera una cercanía entre ambos. Y hacia el norte, ¿qué habrá pasado? ¿Habrá llevado las botijas hacia el norte don Marcelino? Es algo que podría ser, digamos, es una opción que la planteamos. Sí podemos decir que había una vinculación, a mi entender, bastante importante entre la zona de Coquimbo y la zona central y el Buen particular también, porque se elaboraban los alambiques, incluso la brea con la que impermeabilizaban por dentro las tinajas y las botijas también, venía de Coquimbo. El mismo Juan Ruiz de Peralta también había estado en Coquimbo antes, el comprador de la estancia del Hue. Entonces, había una vinculación, no es que tampoco estuvieran tan aislados. Y lo que sabemos, por cierto, es que el pisco se desarrolló en el norte, no en la zona central, y como conceptualmente, el nombre pisco se desarrolló en el norte, creció, se fortaleció hasta que en 1931 alcanzó la denominación de origen en la tercera y cuarta región. Entonces, yo creo que, bueno, es interesante, ¿no?, lo que ha pasado con este producto tradicional, muy tradicional chileno, desde el siglo XVIII, por lo menos. Bueno, y para cerrar,
una de las pisqueras sacó hace poco una línea de pisco de 1733 en honor al año en que se había encontrado estos documentos más antiguos. Bueno, creo que en esta oportunidad podríamos también pedirle que sacaran una nueva colección también de 1717. Así es que eso es. Muchas gracias. Perfecto. Felicitaciones, Cristian, por tu charla. Vamos a ofrecer la palabra para que vayan opinando y también las preguntas. Jorge. Sí, gracias. Bueno, primero que nada, interesante, un trabajo de investigación difícil de hacer porque obviamente hay que pesquisar detalles en los testamentos, en las particiones, los inventarios. No siempre se toma, en esa época seguramente no le da la importancia que le estamos dando hoy día. Obviamente que el aguardiente era un uso diario de toda la familia, el vino para las misas, entonces era importante, pero no tenía la denominación de origen que queremos darle hoy día. Yo quería hacer así que felicitaciones a los autores, ¿eh? Creo que igual pareciera que queda un poquito más de camino que recorrer, yo creo que hay que profundizar seguramente la investigación en otros lados, y los que tengan algún dato, aportarlo va a ser también bienvenido, me imagino. Hay una pregunta, ¿hay métodos de fabricación distintos respecto del pisco? Conversando con un amigo que varios conocemos, peruano, yo pensé que ellos lo fabricaban de distinta manera que nosotros. No sé si sea verdad o no, me declaro muy ignorante. Aparte, el alambique obviamente pareciera muy universal, pero no sé si habrá otro medio. Alguien podrá contestar. Sí, así es. Yo puedo decir que se hace distinto. Distinto, ¿sí? Pero no tan distinto. No sé si ustedes saben que el proceso de destilación descansa en la diferencia de evaporación, en la temperatura de evaporación del alcohol y del agua. Porque lo que se mete dentro del alambique es agua con alcohol y con un poquitito colorante, que es el vino, digamos. Y ese, con la temperatura, se empieza a calentar en el hoyón grande, y una vez que llega a los 76 grados, toda la mezcla de vino, el alcohol empieza a evaporar y a salir por ese tubo, que es el que después, digamos, se enfría y se condensa en el estanque donde se recibe. En Chile lo que se hace es que se destila cortando la cabeza y la cola, que se llama, que son las partes más dañinas del alcohol, que se produce muy al comienzo de la destilación y muy al final, y se rebaja con agua para llegar a 35, 40, 42 grados, que son, creo que las graduaciones alcohólicas que permite la ley. En el Perú, lo que ellos dicen que hacen, hay muchos que ellos dicen que lo hacen así, pero no lo hacen enteramente así, es que ellos destilan todo y ponen todo en la botella. Entonces, eso es lo que se llama distilled to proof, que es que la graduación alcohólica que te dé es lo que te da, no la rebajan con agua. Pero eso implica probablemente cortar cabeza, que es la parte más alta del alcohol, pero dejar entrar mucha cola, que es un poco dañina, pero es muy aromática. Entonces, por eso los piscos peruanos son tan interesantes para hacer pisco sour, son mucho más atractivos porque le ponen ese último componente que tiene más cantidad de agua que de alcohol, pero permite rebajar de manera natural a 40, 42 grados. Ellos creo que no tienen menos de 40 y algo grados en la venta de sus piscos. Muy ilustrativo. Muchas gracias, Harold. Otra duda que tengo, que me imagino que es bastante usual, hoy día podríamos decir que hay uvas pisqueras, ¿no es cierto? Que no se produce pisco con uvas viníferas, sino que son uvas especiales o parras especiales. No. ¿Son distintas? No. Las uvas pisqueras son uvas que tienen un componente aromático más importante, que son las moscateles en general. Yeah. Pero uno puede hacer, y de hecho es interesante, si uno va hoy día a la zona de Itata,
todo el mundo tiene un destilador. Y hacen arriba de la cocina, se hace un destilador, es una cuestión súper fácil, y hacer aguardiente con uvas de vino es lo habitual. Lo que sí es, en zonas de Francia, por ejemplo, donde se hacen destilados, como en Cognac, tienen ciertas variedades de uva que ellos buscan que sean más neutras, a diferencia de lo que buscamos nosotros. Nosotros buscamos que sean muy aromáticas. Y es un tremendo aporte, digamos, del pisco, el hecho de que sean uvas aromáticas. Los peruanos tienen distintos tipos de uvas, pero son todas uvas viníferas. Uno podría hacer vino, y de hecho uno hace un vino. No excluye una la cosa a la otra. Claro, ellos tienen las aromáticas y tienen las más neutrales, y tienen después los piscos que mezclan unas con otras, que son los acholados. Lo que uno acá, digamos, se usa en Chile para el pisco son las uvas moscateles, que funcionan muy bien en el norte, muy, muy bien. Probablemente la forma de podarse es distinta, seguramente que se podan en parrón, a diferencia de lo que se poda, por ejemplo, en la zona central y más al sur, que se poda en espaldera. Sí, la palabra. Sí, Gerhard quería... Espera, Pimpollo, sí, tú pones tu nombre, pero tú querías decir algo, ¿eh? Si lo puedes... Hola chicos, mi nombre es Sebastián Manúbens en realidad. Soy de Barbones, Viña. Tenemos una colección de pisco de 125 etiquetas. Voy a precisar un par de cosas que creo que están mal dichas. La diferencia entre la destilación peruana y la destilación chilena son básicamente que una es destilación discontinua y la otra es continua, ¿ya? No existe la chilena, no existe en Chile no existe la destilación continua. ¿No? Está prohibido por ley. No. Sí, la ley no dice eso. De hecho, la discontinuidad de la destilación dice que por algo cortamos, ¿no? ¿Tenemos feedback o hablo tuve una vez discúlpenme, yo una vez escribí un artículo. Muy buenas noches, señores. Estoy hablando de la Asociación de Productores, soy el embajador de los productores de pisco, y me interesa mucho el tema que están hablando, pues están hablando de los procesos de destilación del pisco. Bien, existe un proceso semidiscontinuo en el Perú, en el cual se retira la parte de la cabeza. No, estamos hablando de Chile. En Chile, Chile la luego destilación estamos hablando de la destilación de Chile. Esta señora dice, Harriet dice que acá en Chile no existe la destilación discontinua. No, bueno, continua. La continua no se puede utilizar en Chile, y es solamente la discontinua la que está permitida por el decreto 521, que está dentro de la ley 18.455, en el cual especifica el protocolo de producción del pisco, y en este se especifica que deben ser de ciclo discontinuo, y no hay Chile. Sí. Perdón, en Chile todas las destilaciones son discontinuas, en Perú son todas continuas. Mire, ¿estoy en lo correcto? Estamos todos de acuerdo en eso. Sentémonos en Chile. En Chile la destilación para el pisco está instaurada dentro de una ley y dice que es discontinua. No importan cuántas veces, puede ser 1, 2 o 3 veces que existe el máximo producto en el mercado de 3 destilaciones discontinuas. A lo mismo voy. En las destilaciones discontinuas, principalmente está cabeza, cola, corazón, ¿ya? Sí. El corazón no es algo continuo, de hecho por eso lleva su nombre, es latente, ¿ya? Tiene ciclos. No todo el ciclo del corazón es el que se pasa a ¿cómo se llama? Al final. Hay parte del corazón que también se bota. Existe mucho en todas las destilerías que no 100%, el 100% de la cola se bota, el 100% de la cabeza se bota, pero también parte del corazón se bota. Esa es la gracia del destilado de uva chileno. Para redondear esta idea, realmente lo que usted está describiendo es la manera como destila cada productor pisquero o cada destilador, y eso recae en la expertise que quiere cada uno y cómo quiere expresar ese corazón.
¿ok? Para esto, por ejemplo, si recién Harriet habló de la destilación en coñac, nosotros nos basamos en ese tipo de destilación, pero en Chile un El poco coñac no tiene nada que ver con pisco. Sí. Vamos a hablar de No, pisco y estamos coñac. hablando de las destilaciones. Oye, por favor, les pido que nos centremos en lo que es la charla y si hacer consultas sobre el contenido de la charla porque nos estamos desviando. Sí, y volviendo un poco... explicar solamente eso y explicarles que en Chile la destilación es discontinua y está regulada por un decreto. Muchas gracias, solamente eso y me retiro. Rodrigo, está muy buena la charla y los felicito. Hay una pregunta que creo que es muy atingente que ha hecho Mario Martínez sobre la botija de pisco y la localidad de Pisco en Perú. No sé si Cristian puedes comentarnos eso. La pregunta dice... ¿Cuál es la pregunta? ¿Por qué forzar la historia cuando es extremadamente probable que botija de pisco haga una referencia al modelo latinaja hecho probablemente en pisco? Esa es la consulta. ¿Por qué probablemente en pisco? No sé. No, yo creo que... pregunta que está hecha en el chat, ¿ah? Que lo pueden revisar. No sé si Rodrigo sabe algo respecto de la botija. No, mira, la botija puede ser, hay dos vertientes, digamos. Uno puede decir que cuando hablamos de botija de pisco, hablamos del continente y el contenido. Es decir, por ejemplo, si uno toma una taza de té, la taza de té, no se me acabó el té, pero cuando tenía té era la taza, el continente y el contenido el té. Cuando hablamos en esa época de fanegas de trigo, por ejemplo, las fanegas son la fanega el continente y el trigo el contenido. Cuando hablamos de, no sé, de cualquier cosa que sea envasada en algo, uno dice el envase con su contenido, tinajas de vino, por ejemplo. Entonces, cuando uno habla de botijas de pisco, en el fondo está diciendo que es el envase con el contenido que sea el pisco. Esa es una forma de verlo. Que tiene, a mi gusto, tiene harto sentido, porque es como uno ve en la mayoría de los inventarios de las cosas, digamos. O sea, uno ve tinajas de vino, ve, no sé, botijas de miel, botijas de aceituna, botijas de pisco o de aguardiente. Entonces, a mí me hace mucho sentido. Ahora, podría ser que efectivamente la botija tuviera una forma distinta, la de pisco en particular, la botija de pisco quizás tuviera una forma distinta. Desde luego a mí me parece que tiene un tamaño distinto, que era menor a las botijas tradicionales, y que por lo tanto esa característica o eso algo distinto lo hace tener ese apellido. No implica que haya sido fabricada en ningún lugar. De hecho, incluso podía ser que lo de pisco viniera de pequeño. No sé, pero yo creo que no se puede afirmar ni lo uno ni lo otro. Yo creo que ambas visiones están ahí presentes y sobre la mesa. En el inventario, Cristian, en el inventario aparece pisco con mayúscula o con minúscula. Con minúscula. Pero tampoco es tan grave si parece con mayúscula desde mi punto de vista, porque las escrituras coloniales del siglo XVII y XVIII eran con reglas ortográficas propias, digamos, absolutamente distintas de las nuestras. Desde no había tildes, comas ni puntos, la B con la V se intercambiaban, mayúsculas y minúsculas tampoco seguían un rito como el que tenemos ahora establecido en el orden gramatical. Entonces, tampoco me parece que sea un argumento válido si estuviera con mayúscula o minúscula, pero en este caso estaba con minúscula. Gerhard quería decir algo. Sí, bueno, primero yo creo que realmente este documento es un excelente hallazgo, justamente por lo inesperado, ¿no? Porque uno no tendría la idea, si uno quisiera hacer una investigación sobre la historia del pisco, de buscar documentos en Alhué. O sea, yo creo que en parte ese misterio quizás está aclarado por esa relación familiar con el norte, pero yo creo que todavía, obviamente, esa investigación abre más preguntas históricas de las que contesta, porque realmente eso es lo entretenido. Porque lo que yo me pregunto, si obviamente también sabemos que existió la palabra pisco, el lugar pisco, incluso en tiempos precoloniales, en lo que hoy es Perú. Por lo tanto, ¿cómo viene esa palabra pisco ahí? Entonces, esa hipótesis del pisco de pisca
me parece un poco, o sea, yo quisiera ver ahí un lingüista que pueda confirmar o rechazar esa hipótesis, porque en realidad no sabemos si es un mismo origen o son dos orígenes. Podría ser un mismo origen, digamos, de la palabra que haya venido del Perú colonial, lo que no invalida que en siglo XVIII ya se hacía pisco en Chile, por lo tanto, más bien habría la hipótesis que el pisco es de ambos países, porque en tiempos coloniales ya se producía en ambas partes. Después está en la parte más reciente sobre la apelación de origen, obviamente hay un grado de travesura o uno podría desde el punto de vista peruano decir una agresión de política comercial, porque el pueblito pisco Elqui no existía. Cuando se dio la apelación de origen en 31 no existió, y se dio el nombre en el 36, y el presidente de la época dijo que inventó este nombre para que la apelación tuviera reconocimiento de Estados Unidos en ese momento. Hay algo que también es parte de la historia que siempre es importante verla de los dos lados. A ver, tenía algo más. Bueno, de todas formas es una apelación de origen también un poco inhabitual, ¿no? Porque no es como una apelación de origen como champagne, que todo el champagne viene del champagne, o de alguna zona de Bordeaux en Medoc, que es una zona geográfica, sino que el pisco, aún el pisco de Perú viene de 4 valles distintos, y el de Chile viene de, bueno, la localidad que sabemos en el norte de Chile, pero es una apelación de origen un poco sui generis, que pensábamos antes que era todo conectado por el puerto de Pisco, a través del cual se exportaban esas aguardientes en tiempos coloniales ya. Y bueno, la verdad que me parecería muy, muy interesante que en algún momento pudiese haber un equipo de investigación chileno-peruano de los dos lados, porque siempre leo y me da como cosa que leo el libro de Lacoste, que es muy bien documentado, pero cometen errores a mí muy, muy graves, como por ejemplo imputarle el nombre Pisco Elqui a todo el texto sobre la parte colonial, y eso obviamente no es un sesgo neutro, no es aleatorio, es como una intencionalidad ahí. Y yo creo que sería bueno realmente tratar de aclarar con un equipo mixto el misterio. O sea, en ese sentido encuentro muy, muy fascinante la investigación que hicieron Cristian y Daniel. Yo creo que abre muchas preguntas interesantes y está muy bien hecho. Muchas gracias. Gracias. Me gustaría comentar... Yo quiero aclarar algo también, Cristian. Cuando miramos los barcos peruanos que llegan a Chile del siglo XVII, tenemos unos 50 barcos o más donde sabemos su cargamento. Y tenemos muchas referencias de vino peruano con su origen. Vino de Nazca, vino de Pisco, vino de Trujillo, de diferentes partes, y dicen específicamente dónde llega el vino. Pero todas las referencias que tenemos de aguardiente de Perú es siempre aguardiente perulera. Entonces, ninguna de las referencias de aguardiente que compren para vender en Valdivia, para vender en Chile, dan un origen, dan una parte de Perú donde viene. Entonces, el hecho de que miramos toda la documentación del inventario de los barcos, de las tiendas de Santiago y de Concepción, la referencia a Pisco, si era de un tipo de botija, saldría mucho más común. Porque hay ventas de botijas y no dicen ningún nombre, es botija nomás. Y a veces dicen la botija y el tamaño, pero no ponen ningún otro tipo de nombre. Entonces el hecho de que había la palabra botija de Pisco es algo que no se había encontrado. Y por eso es la razón que se sabe que está hablando de los contenidos del botija y no el nombre de botija o del origen de botija. Porque si era del origen, tendríamos muchísimos ejemplos, porque como de Concepción, de las tiendas de Concepción, tenemos inventarios completos de tiendas donde tenemos cada artefacto que está adentro, y cada vez que llega el Real Situado también
aguardiente es un producto bien común en el recetuado. Y ahí, si tenía un origen, tendría específico ahí en esa documentación, que no se ha encontrado, y no es para no buscar, sino que no está. ¿Okay? Sí, perfecto. Sí, yo creo que ese es un muy buen punto, digamos. Por lo demás, perdona, disculpa, quería solamente tocar el tema de la denominación de origen, y yo creo que hay un paradigma que asocia ciertos productos al nombre del lugar donde fueron hechos. Entonces, nosotros asociamos inmediatamente el champán a la región de Champaña, porque de ahí, de hecho, tiene incluso su denominación de origen, los quesos, etcétera, una serie de alimentos. Pero la verdad es que si uno mira en detalle, es solo un paradigma, digamos, es algo que durante el siglo XX se afianzó, y de hecho el gobierno chileno también lo creyó, y por eso le puso el nombre pisco cuando no tenía para qué. Por ejemplo, las botijas peruleras, hablando de botija en este ámbito, uno podría decir, o las botijas del Perú que le llamaban, uno podría decir que, bueno, fueron hechas, fabricadas y son originales del Perú, cuando en realidad no es así. Fueron originalmente producidas y fabricadas en España, por las Holandas, que era un aguardiente que se produjo casi como por azar, digamos, con un vino malo que tenían en España, se exportaba y se llevaba hacia Holanda, y se le llamaban las Holandas. Pero no era porque que se hiciera y se fabricara en Holanda, sino porque era el destino. Y el caso más icónico y absolutamente más moderno está la pizza hawaiana, y el mundo se divide entre los que les gusta y los que no les gusta la pizza hawaiana, los que les gusta que tenga piña o no. La verdad es que la pizza hawaiana tampoco fue hecha en Hawái y no es hawaiana. Entonces, esta cuestión que tenemos metida en la cabeza, que tiene que haber un lugar llamado así para que un producto tradicional como el pisco chileno tenga ese nombre, también me parece que es forzar la situación cuando no siempre es así. Eso. Quizá otro elemento a estudiar, como dice Gerhard, que habló también de un equipo multidisciplinario quizá, y además de Chile y de Perú, sería ver cuál era la producción de botijas allá y si producían botijas en el puerto de Pisco o hacia el interior de donde salían por el puerto de Pisco. Eso podría ser un análisis. Pero por otro lado también, de lo que tú indicas, pareciera poco lógico que se vendiera botijas de pisco en Chile con la tremenda capacidad de fabricación local, y teníamos los alambiques aquí, entonces ¿por qué traían de Perú? No resiste ese análisis, y más aún con los estudios que ha hecho Daniel Stewart, que demuestran que el aguardiente que traían a Valdivia, donde estaban los soldados, decía aguardiente peruana, no perulera, no de pisco. No, mira, ese es un buen punto. De hecho, una de las cosas que se le criticó al trabajo del profesor Lacoste es que la referencia a estas 3 botijas de pisco de 1733 decían que esas botijas habían sido llevadas desde Pisco, de la ciudad de Pisco, el puerto de Pisco, hacia el interior del valle, cuando ahí mismo tenían un horno para cocer botijas, o cuando en el fondo llegar hasta ahí para llevar botijas no tenía mucho sentido, igual que en el Hue. ¿Cuál es el sentido de traerlas desde Perú? Por más... No era tan lejos, el Perú era parte, todo era un mismo territorio, no se olviden que se llamaba Perú y comenzaba en Panamá y terminaba en Tierra de Fuego, ¿no? O sea, que hubieran capitanías o que hubieran diferentes ciudades en medio, no quiere decir que no eran Perú, todo era Perú. Y Pisco pertenecía al Perú, y hay una cosa que yo estoy escuchando, no soy experta ni conozco tanto del tema, pero yo siempre he escuchado aguardiente de Pisco. La botija era, era, como tú dices, el contenedor, pero eso no es lo importante, sino la forma de fabricar el pisco, y Harriet sabe mucho más, creo, porque conoce más el tema. Yo ni siquiera lo tomo, o sea que no... En ese sentido no puedo ni siquiera opinar. O sea, yo veo los alambiques, y la forma de los alambiques, el que he visto en la imagen que tú has presentado, es bien chiquito al lado de los que yo veo acá.
Entonces no sé si eso influye, no influye, o creo que tienen más tiempos. No conozco ni de la producción. Lo que sí conozco es lo que oigo acá siempre, que es aguardiente de pisco. Nunca es pisco solito, o bueno, ya últimamente sí, ya es solo pisco porque solamente pisco los produce, o en la zona de pisco, que no es tampoco tan grande, ya no es que toda la costa peruana se produzca pisco, se produce solamente al sur de Lima, donde queda Ica, y en Ica está el puerto de Pisco, y que tomaba ese aguardiente el nombre porque salía del puerto de Pisco. Exactamente. Pero, a ver, Harriet, mejor No, dilo tú. Momento. No Y lo mezclemos que los yo temas. sí he leído, tengo por acá guardado un diccionario chileno hecho por la Universidad Católica de Chile, que dice que el pisco es el aguardiente de uva fabricado en Ica y que salía por el puerto de Pisco. Entonces, todas esas cosas, nomenclaturas que hay ahora, me parecen un poco de marketing más que todo. Y entonces es entrar en trivialidades de que los que fabrican el pisco y quieran vender un poco más o un poco menos, entren en eso del marketing, pero nosotros como historia, sí me parece muy interesante lo que has encontrado ese documento, porque siempre nos va enseñando, nos va ampliando las posibilidades, ¿no? Me parece buenísimo y que se sigan encontrando más documentos, y estoy segura que acá también deben de haber muchísimos más que simplemente no se han dado a conocer, porque como son parte de nosotros, es como uno nunca está pavoneándose o hablando de cosas de que mi hijito hizo esto, mi hijito hizo el otro, porque bueno, según la familia, ¿no? Pero... No, ok, Mela, te entiendo perfectamente. Ahora simplemente me gustaría agregar que la producción de hoy de pisco no tiene nada que ver con la del siglo XVIII y principio del XVIII. Es otro concepto, estamos hablando de aguardiente nomás, que se hacen en estancias. Claro. No hay un concepto, digamos, como el que tenemos ahora de preferir cierta cepa, etc. Eso se fue creando con el correr del tiempo. En esta fecha... Así es muy moderno. Claro, no, eso es otro tema, digamos. Y luego sí. Que era todo Perú. Mira, la verdad es que era todo Perú casi en el papel, digamos, porque... por supuesto, pero teóricamente... Se diferenciaban las ciudades absolutamente, la capitanía general absolutamente, o sea, había toda una diferenciación, y las distancias importaban en ese entonces. Los viajes en barco eran demorosos, demoraban un mes en llegar de Valparaíso al Callao, no tenían las carreteras que tienes ahora, hacerlos por mulas. Pero lo hacían por mar, y en Ica hay mucho chileno que ha llegado a vivir a Ica y se ha establecido en Ica. Es muy gracioso. En Ica hay mucho chileno. De Arequipa, por ejemplo, hay muchas palabras que tienen más correlación con Chile que con Lima, estando más cerca de Lima. O sea, a veces las cosas no son como el mapa que vemos hoy en día, ¿no? Sí, porque y por se lo movían mismo, de diferente manera. Me parece interesante el punto que tocas, porque si tú te fijas, la palabra pisco en sí misma refiere a pájaro en lengua... Sí, es un pajarito. ¿no? Y si tú te fijas también, hasta en Maule, por lo menos, llegaron también los incas, digamos, con su dominio. Claro. Y de hecho acá en Chile utilizamos un montón de palabras de origen quechua también en el día a día, entonces que ocupemos esa palabra acá en algún momento tampoco no puede haber una exclusividad en eso. Yo quisiera... Lo que hablaba del diccionario, hay que tener ojo también, porque digamos los estudios más directos con la fuente primaria y todo lo estamos haciendo ahora en el siglo XXI, y no lo hacían antes. Entonces también uno puede quedar con el tema que yo les decía, de considerar, Pisco, ciudad de Pisco, listo, viene de allá, pero no, en la medida en que se han hecho todas estas investigaciones, se conoce más. De hecho, por eso mismo estamos acá, digamos, porque es investigación perfecto. Documental. Y además, Mela, yo entiendo que existe hasta un ministerio del pisco o una academia de la historia del pisco, y ha hecho esfuerzos, en Perú estoy hablando, y ha hecho esfuerzos para encontrar documentación que indique al aguardiente con la denominación pisco, y no han podido encontrar nada tan antiguo como en Chile. Y también es decir...
Sí, pero esa es una cosa burócrata, no es una cosa académica, sino es más de burocracia. Entonces, por eso no funciona. Absolutamente. Sí. Yo quisiera hacer hincapié en una cosa que me parece interesante y que creo que se ha tocado poco, y que no sé si existe, digamos, la predisposición positiva para hacerlo, pero creo que nosotros creamos en Sudamérica un destilado noble de uva, que hace la gran diferencia con los otros destilados, digamos, de caña de azúcar, y que yo sé que en el Perú durante mucho tiempo se hizo mucho pisco adulterado de caña de azúcar y que se vendía y que, como pisco, hasta que hace relativamente unas par de décadas atrás se organizó todo el Instituto del Pisco y se hizo la normativa con las distintas variedades de uvas que se ocupan, etc. Y nosotros, en Bolivia también hace un pisco que no sé cómo se llama, pero es un destilado de uva que tiene un nombre propio. Argentina también hace destilado de uva, y creo que, el Singani creo que se llama, ¿no? Sí. Porque en vez de pelearnos por esta cosa de la denominación de origen, de quién es el nombre pisco, creo que lo que deberíamos hacer es unir fuerzas en presentarnos al mundo como un destilado del cono sur de Sudamérica, porque por otro lado, uno tiene que entender que Perú y, digamos, los países que están desde una determinada línea relacionada con los trópicos, tenían una gran riqueza de productos con los que hacer fermentados y destilados, cosa que nosotros no tenemos. Nosotros solamente podíamos hacer vino y solamente podíamos hacer destilado de uva. Por lo tanto, a lo mejor nuestra fama de país pobre data de ahí, porque no teníamos otros elementos que, dados por la naturaleza, con los cuales el Perú es increíble. O sea, la verdad es que cualquiera que haya estado en el Perú y conozca un poquito de su tremenda riqueza en el lado tropical, que sea en el norte, etcétera, es otro mundo. Nosotros lo que deberíamos hacer es unir fuerzas para poder hacer un destilado sudamericano, un destilado del cono sur de Sudamérica, que tenga su origen en la colonización española, por mucho que no nos guste la colonización española, pero creo que es muy importante reconocer eso, reconocer también incluso las botijas, que también vienen de España. Rebeca quiere hablar. Perdona, estás silenciada. No se le escucha. ¿Escuchan? Ahora sí. ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí. Sí. Fíjense, hola, ¿cómo están? Saludos desde Caracas. Miren, fíjense, aquí en Venezuela, en el siglo XVIII, durante la colonia, siglo XVII, siglo XVI y siglo XVIII, las bebidas espirituosas estaban ligadas mucho a las clases sociales. Ustedes, por supuesto, tienen digamos que la fortuna de haber tenido, y tienen todavía, viñedos, y por supuesto, son más sofisticados, digamos, en la preparación de estas bebidas. Pero aquí en Venezuela, en la zona andina, está la pisca andina. Hay dos piscas, una que es con salada, que es una sopa que es para lugares muy fríos, y se le echa huevo, leche, un montón de cosas. Pero la pisca andina, que es con la de aguardiente, esa también es para, digamos, para sobrepasar, digamos, las bajas temperaturas de la zona andina. Es una zona donde está el Pico Bolívar, y por supuesto es una zona donde siempre hace frío, y en la época de frío es más o menos parecida a la del sur de Sudamérica. Ahora, el origen de la palabra pisco o pisca, muchas veces el origen de las bebidas, por ejemplo, en el caso de Venezuela, eran basadas en las clases sociales, y también por el nombre de un lugar. Entonces, pero evidentemente, la conferencia que dio Cristian y Daniel es una industria lo que había.
Es decir, para hablar del siglo XV, siglo XVII, de 20.000 pesos de inversión, 20.000 pesos equivale que cada esclavo en buenas condiciones costaba 300 pesos y un esclavo formaba parte de la riqueza, en este caso, de un blanco peninsular o de un blanco criollo. Entonces, cuando hablamos de 20.000 pesos de inversión para una industria como un viñedo, estamos hablando de dinero fuerte. Y evidentemente, más allá del origen del nombre, etcétera, lo significativo que fue y sigue, en el caso de Sudamérica, la industria del vino. Creo que el manejo de fuentes que utilizaron para la reconstrucción de la historia del pisco en Perú y en este caso la investigación en Chile, creo que es sumamente enriquecedora porque se llegan a descubrir, y no descubrir, sino poner nuevamente sobre el tapete que los grandes negocios, como lo dicen aquí en Venezuela, los grandes cacaos del negocio, que aquí era el negocio del cacao, los grandes negocios del cacao los tenía siempre las clases, digamos que el blanco peninsular o el blanco criollo muy pudiente, y pone de nuevo sobre el tapete, que era lo que iba a decir, esas relaciones de familiares y parentesco, de que el negocio queda de generación en generación. La idea es preservar el estatus, ya que no se tiene el poder político, se tiene el estatus económico. Bueno, eso es lo que quería decir. Gracias. Cristian, ¿me permite una cosita? Hoy está en el panel, por decirlo así, Michel Lacoste. No sé si será pariente del profesor Lacoste, que ustedes han mencionado varias veces como autor del libro. ¿La ven por ahí? Hola. Ahí está, Michelle, ¿cómo está? Cuéntenos. Bien, buenas tardes. Hola. Buenas noches. ¿Es un alcance de nombre o tiene algún parentesco con el señor Lacoste? No, sí, tengo parentesco. Soy hija del señor Lacoste y aparte también participé en la investigación. Estuve ahí buscando en el archivo los antecedentes de la Hacienda de la Torre y buscando la ubicación en el mapa y todo. Así que sí. Bueno, ¿qué le ha parecido la charla? Me ha parecido sumamente interesante. Yo creo que el problema, bueno, ahora el problema del nombre y de por qué le pusieron pisco al pisco es un problema que estuvimos trabajando en el año 2015, 2016, y creo que es un tema que sigue dando que hablar y no convence a todo el mundo, pero yo creo que las explicaciones que dieron Daniel y Cristian son muy buenas y la verdad es que han conseguido argumentos que en su momento el equipo que trabajamos no tuvimos tanta claridad, tal vez. Nosotros no habíamos pensado en el tema de la pizca, pero creo que tiene sentido, porque eran más pequeñas finalmente las botijas. Entonces puede ser una posible explicación. También estoy de acuerdo con esto de que finalmente la palabra pisco asociada a un pájaro circulaba en Chile, porque los incas efectivamente tuvieron ocupación en Chile, así que... Pero bueno, no, yo creo que estoy muy contenta, me gusta ver que hay antecedentes de botijas de pisco en otras regiones de Chile, que no era solamente una estrella fugaz que apareció por algún motivo en el Valle del Elqui. Creo que es cierta la crítica que se le hizo en algún momento a que en el libro a veces se utilizaba de forma anacrónica la palabra Pisco Elqui para hablar del siglo XVIII. Efectivamente, en el siglo XVIII no se llamaba Pisco Elqui el poblado que está en el Valle del Elqui. No. Es cierto, ese nombre se puso en el siglo XX por cuestiones más utilitarias, pero bueno, o sea, yo creo que todos los avances y los antecedentes que demuestran que había producción de pisco en Chile en el siglo XVIII, perdón, son buenos. Y está bueno que corramos la frontera del conocimiento. Me pareció muy entretenida la propuesta de cambiarle la etiqueta al pisco y ponerle pisco 1717. Así que no, me parece bueno que estas discusiones... Y gracias por participar, ¿eh? Muy bienvenida. Gracias. Una cosa, estaba mirando aquí en el índice de Capitanía General, que es un trabajo que hicimos en el instituto. Aparece, se prohibió fabricación y venta de aguardiente de caña en 1714 en Chile. Desde esa época estaba prohibida la fabricación de aguardiente de caña y su venta.
un dato, ¿eh? Yo no sabía que es tan antigua esa prohibición, pero No así sé. que nos contentamos con el aguardiente de pisco, ¿no? Sí, además en general como que no era tan bueno el clima en Chile para producir caña de azúcar, era mucho más de zonas más cálidas en realidad. De hecho en Perú también se produce más el azúcar en las zonas del norte. Exacto. Pero interesante. Sí. No sé si alguien más, Cristian, tú, ofrecer la palabra a otros, somos bastantes que estamos acá, así que seguramente alguna otra intervención. Yo creo que la prohibición, perdón, a lo mejor yo estoy hablando mucho, pero la prohibición del aguardiente de caña tiene que ver más bien con, me imagino, con una especie de protección a la posibilidad de exportar el aguardiente de uva chileno que con algo que tenga que ver con, no sé, que haya sido dañina o con la salud, o claro. Yo creo que habría que leer el instrumento por la cual yo estoy citando nada más que la fecha. No, sí, claro, hay que ver de qué se trata. Pueden ser razones económicas o razones de salud, o ambas. ¿Sí? Habían estancos también en esa época, ¿eh? Por supuesto. Sí. O sea, de hecho, una de las razones por las cuales de repente se retardó bastante la producción de vino en Chile es porque precisamente la corona española temía la competencia con la calidad del vino chileno. Entonces, de alguna manera fueron poniendo cortapisas en la posibilidad de exportar vino a España, según lo que yo tengo entendido. No sé si el argumento sea válido. El vino en Chile se ha producido siempre, como dijo Cristian. No siempre. Los primeros conquistadores plantaron sus viñas aquí en Santiago. Hay zonas y trabajos muy documentados. Sí, está muy documentado eso. No, yo creo que está se ha descubierto y se ha investigado otras alternativas que tienen que ver con la plantación de uvas en los entornos de Concepción, porque en la zona central de Chile y en el norte tú necesitabas regar. En Chillán, en el entorno de Concepción, Chillán, qué sé yo qué, lo que es hoy día el Valle Itata, Biobío, las parras crecen hasta el día de hoy en secano, no tienes que regar. Y eso es muy similar a la forma en que se producía vino en España. Entonces, y yo difiero de la cosa que se ha mencionado en el chat, de los bajos rendimientos. Es probable que los bajos rendimientos hayan sido precisamente en la zona central, donde era más complejo producir grandes cantidades porque tenías que tener una infraestructura de riego, a diferencia de lo que es en Itata y Biobío, que las parras crecen y siguen creciendo hasta ahora, llevan siglos ahí. Sobre esto, podría agregar que efectivamente hubo prohibiciones por parte de la corona española de elaborar vino en América, pero por cuestiones prácticas eso no regió mucho en América del Sur debido a que era muy caro transportar vino hacia toda América del Sur, por eso sí se protegió mucho más, se mantuvo esa legislación en Nueva España, en México, pero en América del Sur tuvo que producirse vino muy temprano porque era necesario para la misa, o sea, para poder hacer misa si falta vino, entonces esas legislaciones no fueron muy aplicadas en la zona de Sudamérica, de Chile. De hecho, hubo mucho contrabando. Mientras estaba vigente la prohibición, en la práctica nunca resultó porque hubo mucho contrabando por lo que hice, era muy caro. Era más fácil tenerlo aquí mismo. Hay varios autores que han publicado sobre el tema de vino. Juan Guillermo Muñoz Correa es uno de los más importantes de las últimas investigaciones que se han hecho. Sería bueno incorporar esa investigación. Tanto en Santiago como en Colchagua hay catastros de viñas. Aquí estoy leyendo un trabajo de Juan Guillermo, dice Las viñas y los vinicultores colchagüinos en 1777, publicado por él en el año 2015. Es muy interesante porque reconoce y ha, como dije, testeado todos los inventarios de las estancias con su cantidad de ejemplares de parra y qué sé yo, a veces incluso las calidades, ¿no? Hay bastante información. Yo tengo una pregunta para Cristian Cofré. ¿Qué es lo que son los paños verdes? Tú mencionaste en algún minuto algo relacionado con los paños verdes. No sé qué es lo que son. Es tela teñida.
Ah, no tiene nada que ver con paños verdes de... Le compró por tela a la estancia. Ah, pero ¿por qué verde? Teñidas de verde. ¿Tendría algún uniforme de Paco? No, de hecho era paño verde de México, de hecho. Ah. Paño verde de México. Ya, eso es más interesante. Sí, pero... Los inventarios de la época dan mucha información sobre los artículos que la gente tenía en sus casas y venía de dónde eran importados, de Cambré, de esto, de Valencia. Es muy interesante eso. Uno ve los orígenes de... Otra cosa que... ¿Por qué Cristian, pon tu micrófono, Cristian Mujica. ¿Yo? Sí, perdón, es que Daniel quería decir algo más. ¿Ya? Ok, ella termina primero. No, lo otro que quería preguntar es a qué es lo que se refiere el vino claro. Si es un vino tinto, clarito, digamos así como medio aguadito, o es un vino claro por ser un vino blanco. Es que los documentos coloniales dicen vino claro, pero no describen qué significa eso, solamente está incluido ahí. Pero de las viñas de Concepción, hace ya como 5 años yo publiqué un paper donde yo hice un análisis de todas las viñas del siglo XVII, donde logré identificar casi 100 viñas que estaban entre La Tata y Biobío, con la cantidad de plantas, cuánto podían producir, y existen números similares para Valle Central de Chile, pero no han hecho el análisis todavía de poder juntar la información de cada viña para poder presentar y decir, ya, aquí por Colchagua, aquí son todas las viñas que hay, aquí por Bellepí y toda esa parte, pero sí en el sur había más vino, porque había un mercado fijo de soldados, de 2.000 soldados que necesitaban tomar bastante vino para poder no recordar que estaban siendo muy mal pagados, y era en gran parte de su sueldo se gastó en vino. Y obviamente lo que no se vendía a los soldados o a los indígenas de la frontera, se producía aguardiente, porque el vino del sur no se guardaba un año al otro. Si no se vendía, se echaba a perder, no había espacio para la siguiente cosecha. Entonces todo lo que no se vendía, se hacía aguardiente de forma inmediata para poder hacer la siguiente cosecha. Sí. Y yo ofrecía la palabra, por favor. Sí, se ofrece la palabra. Hay algunas personas que han comentado bastante en el chat. No sé si alguno quiere hacer la acotación directamente a los charlistas. Estoy viendo, por ejemplo, Rodrigo Márquez, ha hecho varias intervenciones, Martín Champaña, Mario. Rodrigo Márquez acota algo bien interesante sobre el trabajo que hizo Rubén Stever con Gonzalo Sotomayor respecto de los incas aquí en este territorio, ¿se acuerdan? Y se regaba en esa época este valle de Santiago, porque había regadíos. Es herencia de los incas. Por supuesto. Llegaron un poquito antes que los españoles, no mucho antes, pero llegaron algo antes. Pero había que tener agua y había que tener los canales, había que hacer toda la cosa para poder tener riego. No era como en Itata que tú plantabas y la parra crecía y sigue creciendo hasta el día de hoy. No, que el nivel freático, la humedad era mucho mayor, pero en esta zona también se producía por vía interesante, para mí es interesante el tema del vino claro, porque el vino tinto, no sé si ustedes saben, se hace de una manera completamente distinta que el vino blanco. El vino tinto usa toda la fruta, digamos, los pellejos, las pepas, la pulpa y todo lo demás, y que es lo que le da el color y le da la estructura y todo. Y el vino blanco se hace de otra manera. El vino blanco se fermenta solamente el jugo de la fruta. Entonces, y lo que normalmente se hace para los destilados es vinificar como si fuera vino blanco, aunque sean uvas tintas, porque uno puede hacer un vino blanco con uvas tintas. Si no le pone los pellejos, no le pone la pulpa y todo. Habría que ver en el fondo en la época. Es muy difícil que estemos comparando siglo XXI. No, lógico. No, pero es que hoy día todavía hay gente que hace pisco con uvas tintas que las vinifica como blancas. Sí, aguardiente lo puedes hacer. Aguardiente lo puedes hacer de cualquier. En pisco en el norte, en Atacama, lo hacen. Y se llama pisco. Como quiera, digamos. Si el destilado se puede destilar de lo que quiera. Por supuesto.
Pero por eso sería, a mí me parecía interesante saber, digamos, a qué se refería este vino claro. Bueno, es un punto que hay que investigar. Yo creo que, como dijo varios ahí, Gerhard y Cristian, toda esta investigación va haciendo necesario buscar otros derroteros. Yo creo que aporta mucho y además crea la necesidad de seguir buscándolo. Así que me gustan las posiciones de eso. Lo mismo lo que dijo Mela, me parece estupendo que esta es una cosa que nos dé también unir como teniendo un producto común. Quizás sea bueno tener también una visión común. Sí, totalmente. Apoyo. Nosotros como genealogistas sabemos que todas las familias van de un lado al otro sí. Y que todos los peruanos tenemos de chileno y los chilenos tienen de peruano, querramos o no, porque a veces la propaganda no ayuda a fomentar esa unión que debe de haber. Así es, prima, ¿no es cierto? Bueno, primo. Somos primos por lo demás. ¿Algún otro comentario? O si no, ya estaríamos dando por cerrada la sesión. Cristian, yo quería hacer un comentario. ¿Sí? José. ¿Cristian Dañino? Perdón, ¿quién está hablando? Yo iba a hablar, pero vi que alguien como que también quería hablar y no sé quién era. Cristian, adelante, no hay que pelearnos por la palabra. Perfecto. Bueno, yo conozco a Harriet. Trabajo en una revista, bueno, que ya no está, pero que es Varietal, que es una productora también, y por eso la conozco hace mucho tiempo. Y yo tengo una teoría que se la quería plantear, y también algunas dudas. Primero es, ¿qué significa denominación de origen? En el sentido de, hay un tema que es legal, y otro tema que la gente pelea, por ejemplo, que es el origen, digamos, el primer lugar donde se le llamó, que puede ser incluso no el mismo lugar donde se está produciendo. Por ejemplo, que se haya hecho en Tumbuktu, pero acá se le llamó Turn, por ejemplo, pero refiriéndose al lugar de allá. O sea, ¿cuál es el origen? No es donde se puso la palabra, por ejemplo, o sí, tal vez. Porque el aguardiente, por ejemplo, como existe a nivel mundial en varios lugares, en Italia, la grapa, y etc., si solamente en Chile, por ejemplo, se llama pisco, que es una posibilidad y parte de una teoría, que le llamaban pisco porque aguardiente que venía de Perú y que venía del puerto de Pisco, le llamaban acá, solo en Chile, pisco, por ejemplo, en un inicio. Por lo tanto, en Perú no se conocía el trago pisco, aquí sí se conocía el trago pisco, sin embargo era hecho en Perú en un inicio y luego ya producido, por ejemplo, por chilenos. Bueno, lo primero es el tema del origen, qué es lo que se discute en cuanto es qué significa, dónde comenzó, dónde se llamó, qué significa. Denominación de origen no me interesa tanto el tema legal y me gustaría, obviamente, como dice Harriet, que juntos o que donde pudiéramos unir fuerza sería increíble. Y lo tercero, me gustaría preguntarle a la Mela cómo ve la disposición en Perú de compartir la denominación, por ejemplo, de origen, el tema legal. Bueno, es muy distinta la visión que pueda tener yo que la que puedan tener los economistas o los que están participando del negocio del pisco, ¿no? Una parte es la visión romántica de unir todo y de verlo por encima de los negocios y de los intereses económicos que hay detrás de todo esto y de los que trabajan en marketing. Entonces, no puedo pronunciarme de una manera o de otra porque no me corresponde. Claro, a mí sí me parece, yo siempre he escuchado acá que el pisco es de la ciudad de Pisco, ni siquiera de Lima. O sea, no hay pisco limeño y estamos a solamente 200 kilómetros de Pisco. Entonces, me hace gracia cuando se pueda pensar que el pisco puede ser de muchos otros lugares, ¿no? O sea, tampoco hay pisco en el norte de Lima. Todo se centra al territorio de Ica y que su puerto natural es el de Pisco. Entonces, para mí eso es lo natural y probablemente para ustedes no, porque cada uno ha vivido diferentes historias y diferentes infancias. Pero, a ver, mi primito quiere decir algo, pero la cuestión del marketing hay que dejársela a los que lo están trabajando. No, un tema legal, tal como dice usted,
y aquí en Chile ocupe lo mismo. Yo no puedo hacer pisco en Concepción. La ley lo prohíbe. Solamente se puede hacer pisco, aunque sea el producto igual. No lo puedo llamar igual. No Exacto, es como el champán, que se llama champán en un sitio porque es el lugar, es el Eso champán. se llama denominación de origen, está protegida por ley, nada más que por eso. Claro, claro, y queso parmesano es de Parma y el resto son imitaciones, aunque nos guste el de otro lado y lo llamemos también parmesano, el verdadero queso parmesano es el que se fabrica en la ciudad de Parma, ¿no? O sea, hay cosas que no podemos cambiarlas muy a nuestro antojo. No, y se usan de alguna manera para defender la calidad y exigir también calidad en determinados lugares, porque claro. Si no, la cosa se desvirtúa y finalmente nadie sabe de dónde es y qué es lo que es y qué es lo que es, a qué es lo que se refiere. Las grandes denominaciones de origen europeas tienen controles muy, muy importantes de calidad. No es solamente defender el producto, también ellos a sí mismos se autocontrolan y eso es lo que las hace, digamos, distintas de otras cosas, de otros lugares, que producen probablemente el mismo producto, pero no tiene derecho a usar el nombre. Claro. Pero sí, en Perú son 4 valles, ¿eh? No es uno solo, son 4 valles que derecho a la pero son todos en Ica, o sea, los 4 valles son de Ica. Bueno, también en Lurín hay, pero todos son al sur de Lima, a eso me refiero. Moquegua también tiene... Moquegua también produce, pero no es pisco, o sea, en realidad los que están en pisco se quejan que también ellos usen el nombre. No, al Moquegua final todo sale de la misma gente. Moquegua está dentro de los valles denominados con denominación. Moquegua alega que ellos hacen el pisco de la forma como se hace en Chile, agregando agua. Como que de alguna manera también lo transparentan. Yo creo que en el Perú en muchas partes también agregan agua, no sé cuánto, pero agregan agua, porque de repente es mucho más fácil de controlar y manejar. No conozco de eso, como te he dicho desde el principio, porque no tomo y entonces no participo, pero yo escucho a veces que le echan azúcar o que le echan agua o que le echan distintas cosas. No tengo ni la menor idea. Sí. Pero es un tema interesante. Yo de verdad también creo que habría que buscar una denominación de origen más amplia, que nos ponga a todos bajo un mismo paraguas. Adolfo, ¿querías hablar tú, por favor? Sí, en base, dos puntos importantes que considero. Uno es, apoyando lo que dice Melo un poco, es justamente el hecho de que ahí en la zona costera de Perú es justamente donde hay antecedentes de 1500, 1600 de viñedos, sobre todo en familias indígenas, y también hay antecedentes de aguardiente, ya sea en barril o en tinajas de cerámica. Y un segundo punto, sí, es que la principal diferencia, por lo menos desde mi punto de vista, entre el pisco peruano, que sería el aguardiente, porque hay antecedentes de 1580 y 1600 de aguardiente en la zona de justamente los valles de Ica, notariales, es el hecho de que en Chile se hace un proceso que es más bien dado por el vino, que es un proceso de añejamiento en barrica, siendo que ese añejamiento en barrica está prohibido para el pisco peruano. Y como decían que justamente todo el cono sur tiene aguardientes de uva, efectivamente, esa sería una principal diferenciación, que es dentro del proceso, y que claramente añejarlo en lo que es arcilla, como puede ser Perú, es muy distinto a añejarlo en barrica o como quizás lo hacen en Bolivia o como lo hacen en Argentina. Y eso también es a lo que va la denominación de origen. Que es claro, y las diferencias de clima que tiene un lugar y el otro. Nosotros acá no tenemos verano e invierno, o sea, nuestra relación verano-invierno va de los 15 a los 28 grados, sí, nada más. La de ustedes va desde los 0 hasta los 40, creo, no sé, pero es mucho más grande y mucho más marcada las estaciones. Aquí no tenemos casi estaciones. Y eso hace que cambie la fabricación. Efectivamente. Eso, más que nada. Puse ahí en el chat los departamentos de donde puede venir el pisco legalmente. Lima, Ica, Arequipa, Moquegua y Tacna. Justo, todos debajo de Lima, todos al sur de Lima. Eso es lo que decía. Pero sobre todo de Ica, ese es el punto. Claro, esos son la gran mayoría. Sí, lo que ahí de Lima solamente es el Valle Lurín y un poco en Cañete, pero ellos llaman más aguardiente que pisco, o sea, lo del nombre pisco también se lo roban. Lo que pasa es que
también media sui generis esa denominación de origen porque abarca muchas provincias. Sí, yo creo que está abarcando demasiado. Era el del puerto de Pisco, salían por el puerto de Pisco, y por eso toman el nombre. Oye, es interesante se puso lo que en el dice, chat. es interesante lo que dice Adolfo. Sí, perdón. No, muy cortito, que se puso en el chat ahí, Daniel Stewart puso el link donde está su paper de los alambiques y 25 botijas de pisco, ahí por si alguien lo quiere consultar, ahí está puesto ahí si alguien lo quiere descargar. Perdón, Harry, adelante. No. Yo decía que es interesante lo que dice Adolfo, precisamente de que el pisco chileno tiene un carácter más acoñacado, como lo llaman, que es justamente esta cosa que tiene una guarda en barrica, tiene un color como caramelo que viene del tostado de las barricas, a diferencia del pisco peruano que es completamente incoloro y no tiene guarda en barrica. Ese es un punto diferenciador bastante importante. Yo creo que nosotros nos hemos ido en Chile uniendo cada vez más al sistema, digamos, del pisco blanco, del pisco puro, porque evidentemente que es más interesante, porque si no uno toma un coñac, mucha madera. Pero bueno, en una denominación de origen también hay distintas categorías, así que todo eso se puede arreglar. Pero esto acoñacado que ustedes dicen no es una moda más actual, yo creo que antiguamente no era tan así. No, al revés. Antiguamente el pisco chileno siempre era coñacado. Era, en general, salvo creo que los de 35 grados eran como transparentes, pero en general el pisco chileno era mucho más acoñacado que ahora. Ahora está más blanco, más translúcido. A propósito de lo que decía Mela en Ica, es interesante, a mí me tocó una gira que fuimos y vimos muchas pisqueras y tuvimos un grupo de personas con las que recorrimos distintos lugares, una experiencia muy, muy notable. Hay un experimento, no sé cómo se llama la universidad, no sé si será una universidad de Lima, en que había melgas o hileras, digamos, de parras que estaban con hojas y produciendo fruta, y al lado había hileras o melgas de parras que estaban en estado de latencia. Y la latencia se consigue mediante la poda, no por temperatura. Entonces, en el fondo, en Ica consiguen un ciclo de digamos, en un año y medio consiguen 2 cosechas. A diferencia en el norte del Perú, que pueden tener hasta 3 cosechas, digamos, de uva, porque también lo manejan con el sistema de la poda. Pero en Ica todavía les da para tener una pequeña dormancia, digamos, inducida por la poda. Es interesantísimo. Mucho que aprender. No sé si sí que ofrecía la palabra, porque veo que todavía vemos muchos interesados en este tema, así que 40 personas están conectadas, así que es porque hay interés, si no se estarían descolgados. Yo creo que una parte importante de nuestra historia, y en el caso de los licores, tal vez no tomamos en cuenta lo que puede haber aportado al tema, ¿cierto?, del aguardiente, lo que es la cultura mapuche o alguna otra cultura indígena, porque hay registros que, por ejemplo, los mapuches hacían aguardiente de piñón y de otro tipo de cereales también, e incluso, bueno, son registros que hay, no hay como confirmar esas cosas, pero incluso de algunos cereales también lo hacían. Y eso también puede dar una pauta de que existían ya licores o aguardientes, ¿cierto?, que después puede haber pasado a ser pisco o denominado como pisco de la zona sur o que fuera originaria de los pueblos indígenas en realidad. Por lo menos yo puedo, aquí con Arturo, podemos decir que hemos probado desde la zona de lo que es la Araucanía, aguardiente, de ciruela, de papa, de durazno, de manzana, de uva y de un montón de cosas más, y realmente son fantásticos. Pero eso, claro, no son estudiados ni vistos como un producto, ¿cierto?, que tenga alguna relación con el pisco, pero al final son aguardientes. De hecho, tengo una pequeña
de aguardiente artesanal, así que bastante bueno. Para el invierno es fantástico y para tomarlo con mate ni les digo. Se parece al mío, pero el mío solo tiene agua. No, este es aguardiente de verdad. ¿Ah? Del Valle del Itata, Cerro Negro. Del Valle del Itata. Está aquí esperando que tenemos la intención de echarle murtilla o algún otro tipo de producto para darle otro sabor. No sé, ponle guindas. Lo dejas guindas puede ser también. Claro. Puede ser. Hay varias cosas que se le pueden aplicar. De hecho, lo estaba comentando por el WhatsApp ahí, que deberíamos organizar un evento y yo llevo la garrafa de aguardiente a Santiago. Y si se te acaba, sabemos dónde hay más. Si se acaba, ya sabemos dónde hay más. Así que, de hecho, yo creo que podríamos echarle algún, como guinda, o murtilla, y de aquí al verano que pase toda esta pandemia ya va a estar macerado, listo para saborearlo. Ponele apio. También. No es mala idea. Bueno, yo creo que ya vamos terminando. Sí. Salvo que hay alguna otra pregunta, y reiterar las felicitaciones a Cristian y a Daniel, tanto por la exposición como por la investigación que hay detrás. Ya se ha mencionado acá que esto abre todo un nuevo ámbito de investigaciones para ustedes mismos u otros investigadores, en el sentido de tomar fuentes diferentes de las habitualmente usadas, tal como decía Gerhard Reine, que hace un rato atrás, que jamás hubiera esperado hacer una investigación sobre el pisco en el web, y así es como se encuentran las informaciones, con el cruce de informaciones de distintas fuentes y de distintos lugares. Probablemente sea conveniente contactarse con investigadores de Perú también para hacer un contrapunto de lo que se está haciendo aquí con lo que se está haciendo allá, y con la mira de una protección o un resaltar este producto en todo el mundo en forma común, y no desde la parcela individual de cada cual. Eso. No sé si quiere aportar algo más, Jorge, y le damos la palabra a los autores. Te agradezco mucho la organización de todo esto, a ti, Cristian, y a ti, Cristian Cofré, y a Daniel. Creo que ha sido un éxito estupenda la charla, la convocatoria y la participación de todos. Creo que ha sido muy agradable escuchar comentarios, y aunque hayan puntos de vista distintos, es bueno que existan porque le da un cierto sabor a la cosa. Así que muchas gracias y esperamos verlos de nuevo en nuestra charla, como siempre. No sé qué les parece. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Chao, Mela. Gracias. Un abrazo. Cariño a Gianfranco. Para ustedes también. Chao. Un abrazo. Chao, Mela. Vamos. Ya pues, por acá nos vamos despidiendo entonces. Gracias. Vamos. Cuídense. A cuidarse mucho. Gracias. Ahora, ¿quién me enseña a pagar esto? Oye, estamos con los micrófonos abiertos, así que ten cuidado. Ya lo encontré. Donde dice salir. Sí, se ha tapado. Chao. Hay muchos chascarros. Sí. Sí. Adiós.